Mateo capítulo 16. Nos dice así desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, o sea, feliz, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lleguemos hasta aquí. Me acuerdo que el terremoto del 2001, el de febrero, o sea, el segundo, yo estaba dentro de mi cuarto arreglándome. Cuando se vino el terremoto, el instinto de uno es salir, irse de algún lugar más seguro, pero no, sino que me quedé dentro del cuarto porque me llamó mucho la atención el movimiento de las paredes. Se veía tan claro cómo se movían las paredes, así. Yo decía, wow, qué poderoso es esto. Pero no se rompió ninguna pared, todo fue bien. Y me puse a pensar, este terremoto tiene la potencia para rajar todo esto. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque todo el cuarto donde yo estaba y toda la casa estaba unida, amarrada, bien amarrada, con todo y el fundamento de la casa. Pero, por ejemplo, si la pared derecha hubiera tenido otro fundamento, otra consistencia, y la pared izquierda otra diferente, rápido se hubiera roto aquello, ¿o no? Entonces se movía, digamos, en armonía, todo se movía en armonía, y no le pasó nada. Y eso me hizo pensar que así es nuestra vida. O sea, los terremotos, digamos, las tribulaciones, los problemas, las adversidades, van a mostrar de qué estamos hechos. Y si no tenemos un buen fundamento, vamos a sacar ahí nuestra consistencia, nos vamos a rajar ante eso. Entonces, es aquí donde vamos a hablar de esto que Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero te digo, tú eres parte de la iglesia, tú eres la iglesia, porque eres un miembro de la iglesia. Entonces, las verdades que van en relación a la iglesia van en realidad dirigidas a ti en lo personal. Entonces, quiero basarme en este texto y contarles la historia previa para analizar tres cosas acá. Y esto es parte de la campaña en la que estamos, 37 años de aniversario, la iglesia imparable. Bueno, me refiero a imparable porque la iglesia va caminando, tiene que caminar. Y entonces las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ellas. La iglesia abre puertas, pero primero tenemos que ver la consistencia de la iglesia. Bueno, en este pasaje Jesús les hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen la gente que soy yo? Bueno, Jeremías, Elías o algún otro de los profetas. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque esto es una gran pregunta que nos va a fundamentar a nosotros. ¿Y para ustedes quién soy yo? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, que quiere decir el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo: dichoso, feliz, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, ningún hombre. Eso no es doctrina humana. Esto te lo reveló mi Padre Celestial. O sea, aquel que tiene la conciencia de que Jesús
es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese ha recibido eso porque Dios se lo ha revelado. Porque el hombre natural no lo percibe ni se fundamenta en Jesucristo. Menciona a Jesucristo por ahí, por allá, pero su vida no se fundamenta en Jesucristo, y por lo tanto hemos de decir que una iglesia que no tiene a Jesucristo como su roca, como su fundamento, no es de Jesucristo, no es la iglesia de Jesucristo. Y de esto voy a hablar. Por eso les planteo la primera pregunta. ¿Quién es? Y aquí voy a pedir ayuda porque no me funciona esto. Ok. La roca de la cual Jesús habló, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿quién es? ¿Es Jesús o es Pedro? Lo digo porque aquí ha habido una mala interpretación. Pedro es la roca de la iglesia, se ha dicho. ¿Cierto? ¿De verdad o no? No. Quiero eso examinarlo con ustedes ahorita. Por ejemplo, ¿quién es el personaje central de esta historia? ¿Quién es el enfoque de esta historia? Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que es Pedro? No. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No le está preguntando, ¿ustedes quién dicen que es Pedro? Yo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, entonces ahí viene la mala interpretación, es Pedro la roca. Porque Pedro quiere decir piedra. Bien, veamos bien esto. Dice ahí, pregunta, dice ahí, pero claramente, no como algo deducido, dice ahí que Pedro es la roca en la que se fundamenta la iglesia, ¿lo dice? Y esto les quiero decir yo, advertir con la falsa doctrina. Los falsos maestros vienen con versículos bíblicos, pero como que la gente se duerme, porque están diciendo cosas en base a ciertos versículos, pero si ustedes leen bien, no dice eso que ellos están afirmando. ¿Qué es lo que dice? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le está diciendo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. ¿O lo dice? No lo dice. No está diciendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere esa roca sobre la que Jesús va a edificar su iglesia? En este pasaje hay involucrados dos piedras, dos rocas, digámoslo así. Bueno, dos piedras, mejor dicho. Una es Pedro, porque Pedro viene del griego Petros. Ahora dice alguien, pues yo, ¿cómo voy a saber griego? Les recomiendo, hoy hay recursos por internet. Hay, por ejemplo, algo que se llama Bible Hub. Ese hub es HUB grande. Ahí te despliega todo el griego, el hebreo, la Septuaginta y todo lo que quieras. Y ahí está de qué palabra viene y qué significa. Bueno, está en inglés. Ojalá un día llegue en español. Pero Petros significa fragmento de piedra. O sea, es un pedacito de piedra que ha sido cortada de una roca grande. Tú eres Petros, eso es lo que eres, un pedazo de piedra. Y cuando le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, utiliza otra palabra. Sobre esta Petra. Y cuando ustedes leen, Petra significa peñasco, roca. Es una roca de fundamento, no un Petros, que es un pedazo de piedra. Porque inclusive la Biblia, no vamos a ir, porque se hace largo, otros pasajes nos dice, a nosotros los creyentes nos llama Petros, fragmentos de piedra. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, pues en el edificio que es la iglesia, Petros, piedras vivas. O sea que todos nosotros somos fragmentos de piedra que forman parte de un edificio. Pero no podemos ser el fundamento, tiene que ser una roca sólida, grande. Entonces, en otras palabras, si le dijo Pedro,
le dijo piedra a Pedro, también usted es eso. Es parte de ese edificio. Tú eres Pedro, tú eres una fracción de piedra, pero sobre esta roca, sobre esta petra, voy a edificar mi iglesia. Tiene que ser algo más fuerte que Pedro. Pedro, saben, usted era un humano, ser humano, qué bueno, el apóstol Pedro, pero vemos los defectos de él ahí. Inclusive, Pedro desaparece y Pablo adquiere una gran importancia. La mayoría de escritos del Nuevo Testamento son de Pablo. Hay un momento en que el libro de los Hechos, ahí desaparece Pedro y Pablo es el más mencionado. Además, en la iglesia de Antioquía, Pablo cuenta que reprendió a Pedro enfrente de todos por una actitud de hipocresía que él tenía. ¡Wow! Pablo nunca vemos a Pedro dirigiendo la iglesia. Y aun cuando se mencionan las columnas de la iglesia de Jerusalén, menciona a Jacobo, Pedro y Juan. El que dirigía la iglesia en Jerusalén era Jacobo. Y Pedro jamás dirigió la iglesia de Roma. Vean la historia, no existe eso. Entonces, ni bíblicamente ni históricamente en el libro de los Hechos no encontramos una iglesia católica. Ahora, yo quiero, sé que esto podría ser duro pues yo fui católico también antes. Cuando uno ha creído eso todo el tiempo, toda la vida, mi afán no es hacerle sentir mal a alguien, pero quiero tener la libertad de expresarles, basándonos en la Biblia, lo que considero que es la verdad, basándonos en la palabra de Dios. Así que por eso estoy diciendo estas cosas y otras más que voy a decir. Ahora, entendiendo esto, vamos a otro versículo que parece también crear la expectativa de que Pedro es la roca. Dice más adelante en el pasaje que hemos leído, en el versículo 19, lo de las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti. ¿A quién será? Es a Pedro. Ya ven. La llave del reino de los cielos. Ok, examinemos bien. Todo tiene que ser comprobado por el contexto de la Biblia. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo a ti te daré las llaves del reino? ¿A qué se refería? Veamos años después, la iglesia, ¿cómo es que Pedro usó esto? ¿Qué es lo que sucedió para entender a qué se refiere? Se refiere a esto. En el libro de los Hechos, ¿quién comenzó la predicación? En Hechos 2, abrió la predicación a los judíos. ¿Quién fue? Pedro. Cuando se abrió la predicación a los samaritanos, lo hizo Felipe, pero mandó a traer a Pedro para que Pedro llegara ahí, impusiera las manos sobre los discípulos y viniera el Espíritu Santo. Y para los gentiles, Dios le dio una visión a Pedro y lo mandó a la casa de Cornelio, y ahí se abrió el evangelio hacia los gentiles. Se refiere a eso, que Pedro iba a inaugurar. Sabemos lo que es inaugurar, ¿verdad? Como se invita a alguien a inaugurar este edificio, esperemos al que sea invitado. Entonces él lo inaugura la predicación del evangelio a estos sectores de la humanidad, hasta ahí. Y de ahí desaparece Pedro, ya no hay más Pedro. No se trata de cómo lo han interpretado, que es la roca de la iglesia. La mala interpretación ha venido también en suponer, porque ellos suponen esto, que entonces Pedro fue dejado por Jesús como que fuera Dios en la tierra, como que fuera Jesús, el mismo Jesús que estuviera sobre la tierra. Y entonces el Papa tomó prerrogativas absurdas, exageradas, y que han provocado terribles consecuencias a lo largo de los siglos, y especialmente los siglos del oscurantismo. Ahora la Iglesia Católica se ha modernizado, digámoslo así, se ha ajustado a los derechos humanos y todo para
para ir en la línea. Pero, y léanlo, eso no es un invento de los protestantes, ¿no? Lean la historia. ¿Qué sucedía en la Edad Media? Como por ejemplo, iban a construir, no sé si era la Basílica de San Pedro, uno de esos grandes edificios del Vaticano, y querían dinero. Entonces el Papa, como él es el que tiene las llaves del reino, se entiende que él decide quién se salva y quién no se salva. Eso no lo han cambiado. Eso existe ahí en la esencia del credo de la Iglesia Católica. Eso no lo han cambiado. Claro, no lo promueven ahorita, pero eso ahí está. Entonces, esto significa que cualquier ser humano que no está bajo la autoridad del Papa, según ellos, Jesucristo, o sea, no está bajo la autoridad de Jesucristo, porque el representante de Jesucristo sobre la tierra es el Papa, no es salvo. Entonces usted, hermano, que ha recibido a Jesucristo, de todos modos no es salvo. Es broma, ¿verdad? No lo estoy diciendo en serio. Usted no es salvo porque no está bajo la autoridad papal de Pedro. Y usted es un hereje. Eso no se ha cambiado, así es. No lo promueven, pero así es. ¿Será cierto esto? Entonces viene el Papa y hace lo que se llaman las indulgencias. Son unos documentos donde depende de lo que tú pagues, se te van a perdonar pecados. Habían indulgencias que si tú compras esa indulgencia, te libras de 100 años en el purgatorio, por ejemplo. Y habían indulgencias donde automáticamente te vas al cielo. Depende cuánto pagues. Martín Lutero, un propio monje de la Iglesia Católica. Les digo, esto no viene de Martín Lutero. Siglos antes venían muriendo sacerdotes y monjes católicos que diferían de la doctrina del magisterio, del papado. Y lo denunciaban, pero ¿saben qué hacían? Muerte, quemados vivos. ¿Me lo estoy inventando yo? No, hermano, así era la Santa Inquisición. Entonces viene Martín Lutero, y algunos van a decir, no predique eso, hermano, se está incendiando ahorita porque lo van a... Y es posible, porque estas cosas en el mundo de hoy no se quieren decir, porque hay que ser políticamente correctos. Ahora, viene y Martín Lutero observa eso y dice, no puede ser eso. Se revela y empieza a escribir contra esa costumbre del papado. Y se enciende Europa. Y príncipes lo apoyaron y Europa se dividió en una guerra terrible, donde al final estados protestantes y estados católicos. Pero ese tipo de creencias, después vino la contrarreforma, donde la Iglesia Católica se tuvo que reformar y para no provocar ese tipo de situaciones, y entonces no se habla de eso, pero ahí está en la doctrina básica de la Iglesia Católica. Entonces, esto se lo digo para que vean las cosas que ha producido la creencia esta de que Pedro es el sucesor. Viene la Iglesia ortodoxa, eran los obispados de la otra parte del mundo que nunca aceptaron al obispo de Roma. Ahí está la Iglesia ortodoxa copta del norte de África que no aceptaron el papado. Entonces, muchos problemas hay. Pero a lo que vamos, ¿quién es el fundamento de tu vida? ¿Quién es la roca de tu vida? ¿Quién debe ser el fundamento de la iglesia? Sencillamente Jesucristo, no hay más. La iglesia de Cristo está basada en Cristo, no en Pedro ni en nadie más. Hay que aplaudir al Señor, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y pasamos al segundo punto, donde vamos a hablar un poquito más sobre el fundamento puesto en Jesucristo, para comprobar más lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué les parece este texto? Eso lo dice Pablo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Aparentemente él es el que puso el fundamento. ¿Y de qué está hablando? De un edificio. ¿Y el fundamento qué es? Es una roca.
sobre la que está asentado el edificio. Porque la iglesia es comparada con un edificio. Yo puse el fundamento, pero miren lo que dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento. O sea, aparentemente dice, yo lo puse, pero no es que yo lo he puesto, sino que ese fundamento ya está puesto desde hace tiempos. Eso es porque yo he comenzado esta iglesia y simplemente puse el fundamento como en manera de enseñarles el fundamento que ya está puesto. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Y como es un mensaje indirecto a otros, ¿verdad? ¿Por qué están poniendo a Pedro o a otros? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? ¿Quién? Es Jesucristo. Ya está puesto ese fundamento. Ya nadie puede inventar más. Nos conviene que sea Jesucristo el fundamento de la iglesia, así como el fundamento de tu vida. Si no, es una iglesia de hombres, una iglesia creada por hombres, por intereses políticos, financieros, etcétera. Ahora nos dicen, pero ustedes no tienen un papa. El papa evangélico no existe. Pobrecitos, deberían de tener un papa. O sea, yo estoy parafraseando cosas que yo he oído y he visto. ¿Por qué? Porque es que si ustedes no tienen un papa, por eso son un montón de sectas evangélicas. Si tuvieran un solo papa no sería así. Miren, podemos ser muchas denominaciones evangélicas, pero en el fondo nuestro fundamento no es un hombre, sino que es la Escritura, es la palabra de Dios. Y puede ser de la Asamblea de Dios, presbiteriano, bautista, lo que sea, y nos juntamos. Porque tenemos el mismo fundamento. Y saben ustedes que el fundamento es la persona de Jesucristo y es su mensaje, sus palabras. Entonces, suficiente tenemos, no necesitamos un papa. Es la Escritura. Y esta es la verdad. Cuando se da lugar para un papado, para rabinos o para un magisterio, lo que como le llamen, eso es entregarse a ser manipulado por hombres. Porque Dios dejó libre a la iglesia de eso en cuanto es deber de cada cristiano escudriñar las Escrituras y comprobar ahí lo que se está predicando. Porque aún Pablo dijo lo siguiente: si nosotros, está refiriendo a él y a los demás apóstoles, os anunciamos un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, en otras palabras, nuestra autoridad no reside en que somos apóstoles, arzobispos o lo que sea. No reside en eso. Reside en la palabra de Dios. Es ahí donde tienen que ver. Y si nosotros nos desviamos, no nos escuchen. Estamos malditos. Porque este es el fundamento de la palabra. La palabra, Jesucristo y su palabra. Entonces, no necesitamos un papa. Ahora, amén, amén. Vean este otro pasaje, para que sigamos comprobando que se refiere a una roca. Es roca. Y es Jesucristo. Dice acá en este texto de Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento, dice ahí, de apóstoles y profetas. Pedro está en el mismo plano de todos los apóstoles y profetas de la Biblia. No se distingue de nada. Solo el privilegio de inaugurar la predicación. Pero ahí desaparece. Hay otros apóstoles más importantes que Pedro. Hay otros profetas más importantes que Pedro. Gracias a Dios por Pedro. Pero él es un igual entre todos. El fundamento está en los apóstoles y profetas, en lo que ellos han dicho, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. La principal piedra del ángulo. Dirán algunos, porque siempre le tratan de sacar, como dice, buscándole 3 patas al gato siempre.
piedra del ángulo. Entonces les estaba diciendo, a veces la gente que quiere una falsa doctrina trata como de buscarle 3 patas al gato cuando tiene 4. O sea, es tan obvio. Entonces dirán, ah, no, pero Jesucristo es la piedra del ángulo, de algún ángulo de ahí del edificio. Sigamos más abajo. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo o sea, da a entender que Él está debajo de todo. Debajo de todo. Y sobre Él están los apóstoles y los profetas. Pero el fundamento de los apóstoles y profetas es Jesucristo. Ellos anuncian a Jesucristo, no a ellos mismos, o la autoridad supuesta de un magisterio, de una tradición. No, es a Jesucristo. Entonces, todo el edificio en Él va coordinado, creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, vamos todavía más allá. Estamos hablando de Jesús como el fundamento de la iglesia. Nos va a asombrar lo que es Jesús, hermano. Así se lo digo, Jesús es más que el fundamento de la iglesia. Jesús es el fundamento, óigalo, del universo, de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Y de esto vamos a hablar ahí en Colosenses. Si ustedes buscan Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Y yo a este es el que quiero como fundamento, no a Pedro. Pedro es un ser humano mortal, igual que cualquier otro. Pero Jesucristo es eterno, es el creador de todas las cosas. ¿Quién más que Él? Si Él es el fundamento del universo, ¿cómo no va a ser el fundamento de su iglesia que Él ganó con su propia sangre? Y dice 1:15, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y termina, y para Él, gloria a Él, hermanos. Él es digno. Él es el fundamento de nuestra iglesia y de nuestras vidas y del universo y de todo. ¿Qué más? Entonces esto nos lleva a la conclusión que todo lo tenemos que centrar y fundamentar en Jesucristo. Y si estamos compartiendo principios de victoria, el primer principio es que fundamentes toda tu vida en Él. Tú vas a ser derrotado luchando solo, pero cuando le dejas la batalla a Él, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia pierde su visión cuando no tiene como fundamento a Jesús, sino solo de palabras. Ahora, sigue otro pasaje, ahí mismo en Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Hermano, síganos animando, oye. La verdad que cuando vamos a un estadio gritamos ¡gol!, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O al menos ahí enfrente del televisor, ¡gol! ¿Cómo no vamos a exaltar a Jesús también con todo nuestro ser, verdad? Así que adelante, hermano. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, miren bien, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Jesucristo. Si su vida se fundamenta en Jesucristo, hermanos, usted no tiene una sabiduría de este mundo. Usted puede ser un académico, un erudito, qué bueno, le felicito. Pero si Jesucristo no está en el centro ahí, usted no entiende el universo, usted no entiende la vida, el propósito de la vida. Y mire, inteligente es aquel que se salva, que recibe el perdón de sus pecados. Porque cuántos hay muy eruditos, muy estudiados, pero al final de sus vidas se condenan y van a juicio de Dios.
porque con toda su inteligencia y su erudición no lograron detectar que este mundo es creado por Dios y que le debemos de dar cuentas a Dios. Esto no está así nomás, hermanos. Imagínense, aquí hay una cantidad de leyes, y si nosotros tenemos aquel pensamiento universalista de que no todos se van a salvar, si Dios es bueno, Dios no va a mandar a nadie al infierno, no existe el infierno porque Dios es bueno. Muchos creen así, pero afrontemos la realidad, el mundo en que vivimos. Ese pensamiento no cabe. ¿Sabe por qué? Porque el diseño de este universo es de leyes. Es de leyes. Y las leyes se cumplen sea quien sea usted. No inferiríamos también aquí que hay leyes morales, hay leyes espirituales, así como las leyes físicas. Y que lo que Dios nos ha mandado es su mensaje de que también hay un juicio y hay consecuencias. Imagínense que yo digo, me voy a subir, me dieron ganas de subirme aquí al oratorio y me pongo en el techo y voy a volar, y entonces sigo caminando hacia el otro lado. ¿Qué me va a pasar, hermano? Me voy a caer, o como dice, me voy a desbarrancar. Y eso que soy el pastor. Dice, no, pero yo siendo pastor, a mí no me debería suceder eso, porque Dios es bueno, Dios no va a permitir que me caiga. No, hermano, me voy a caer con todo y ser pastor y lo que sea, porque la ley es la ley. Entonces, cuando Dios dice que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, que vamos a ser juzgados, que el único que puede salvarnos es Jesús, el único camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, hermano. Es así, no hay otro. Entonces, ese pensamiento universalista está descartado. Entonces, tenemos que ver que toda nuestra vida debe de depender de Jesús. En este Colosenses sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 6. Dice que, ya establecimos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. ¿Quieres ser sabio? En Jesucristo. Por eso dice que la sabiduría de este mundo ha desechado al Mesías, al Hijo de Dios. Pero ¿cuántos miles de años llevamos de existencia? ¿Se han resuelto los problemas del mundo? No, hermano. Solo la tecnología, que antes no teníamos celulares y hoy eso es todo. De ahí sigue el odio, el dolor, la infelicidad, la pobreza. Y así va a seguir. El hombre no encuentra las respuestas. No, está ciego, está en oscuridad, con todo y su sabiduría. La verdadera sabiduría es solucionar esas cosas, pero nadie se pone de acuerdo. Es un pleito constantemente, odio, porque en el corazón no existe Jesús. Entonces dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Arraigados y confirmados en Él. Ahora, ¿pero qué debemos de creer de Jesús? ¿Cuál es la fórmula? En este pasaje que vimos, quizá voy a pedir, hermanos, que me la otra frase. Porque mucha gente dice creer en Jesús. Pero ¿cuál es la fórmula? Pedro dijo, tú eres el Cristo, que significa el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Las dos cosas. Y encontramos repetido este concepto a lo largo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ejemplo, Juan, en el Evangelio, al final dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que ¿creyendo qué? Creyendo esto, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tengáis vida en su nombre. Para ser salvos hay que admitir, creer
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque algunos creen que es el Cristo, pero no el Hijo de Dios. No, tiene que ser lo mismo. Judíos no creen que Jesús, digo judíos ortodoxos, religiosos, no creen que Jesús es el Mesías. Musulmanes creen que Jesús es el Mesías, le pueden decir Mesías, pero no que sea el Hijo de Dios, eso no lo admiten. Tiene que ser las dos, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Porque algunos, tú le puedes preguntar, ¿y usted cree en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo, hasta lo he recibido. Es cristiano, dice la gente. No se engañen, hermano. Si aún el diablo cree, no es eso en la Biblia. ¿Tú crees que Dios es uno? Como los judíos, que para ellos los que creen que Dios es múltiple, esos los politeístas están equivocados. Pero yo estoy en la fe verdadera porque creo que Dios es uno. ¿Qué dice Santiago? ¿Crees que Dios es uno? También los demonios creen lo mismo. Son demonios. Entonces, ¿qué dicen sobre Jesús? ¿Qué creen? Que fue un gran profeta. Ah, no, ahí ya no. Estaba diciendo que creyó al Señor y que ha recibido al Señor, pero ¿qué es lo que cree de Jesús? ¿Que es un gran profeta? No. La auténtica declaración es que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Si no cree eso, está equivocado. Si dice que es un gran rabino, no, ¿qué importa que sea un rabino, hermano? Es el Hijo de Dios, eso significa que es eterno, que viene de la misma naturaleza de Dios, y Él es el Mesías, el libertador de la humanidad. Entonces, eso creemos y afirmamos. Se lo digo, hermanos, porque como fundamento, digamos que hay grupos grandes y sectas que mencionan a Jesús, pero no es el fundamento de ellos, aunque lo mencionen. Por ejemplo, si ponen a Pedro como el fundamento, no es Jesucristo. Y allí lo ha dicho claramente. Jesucristo no es el fundamento. Y vimos en el texto de Colosenses, dice, para que sea enaltecido, sea lo principal de todo. Pero Jesucristo no es lo principal. Ahí. Islam. ¿Quién es el fundamento? Sí mencionan a Jesús. Por ahí han puesto una mezquita que se llama Mezquita Jesús, Hijo de María. Hay evangélicos que se engañan y dicen, no, pues si, miren si nos parecemos. No nos parecemos, hermano. No, si es que casi lo mismo, y así lo transmiten. No, lea bien, ¿qué dice ahí? Jesús, Hijo de María, la mezquita. No, si están mencionando a Jesús, no es el Jesús de la Biblia. Ese solo es Hijo de María, no es el Hijo de Dios. Eso no lo admiten, hay que entenderlo. Ahí el fundamento es Mahoma y el Corán. ¿Qué? Para los rabinos, su fundamento es la ley, no Dios, sino que la ley. O podría ser también la ley oral, la tradición, el Talmud y todo eso. No solo la Biblia, sino que todas esas cosas. De ahí les dan sus interpretaciones. Los rabinos, no nos interesa lo que digan. Nos interesa qué es lo que dice la Biblia. Ahora, si hablan de la Biblia está bien, pero bien interpretada, no poniéndose en autoridad, como vienen diciendo, nosotros sabemos hebreo. Ustedes no. Nosotros tenemos las raíces originales hebreas. Ustedes son cultura griega, romana. Y entonces los gentiles, o sea, los no judíos y evangélicos, hermano, no todos, caen rendidos ante los judíos. Lo que ellos digan es que ellos son los que saben hebreo, bien engañados. Entonces hay que tener cuidado con el engaño, hermano. Ni las emociones. Y aquí estamos hablando de nuestra propia vida. ¿Qué es el fundamento de tu propia vida? Cuando tú vayas a tomar una decisión, lee la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Porque mis decisiones tienen que ser en base a ella.
Porque me atrevo a decir que el fundamento de personas es sus emociones. Hacen lo que sus emociones le dicen. Que lo diga la Biblia, ay, pero no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿Jesús o sus emociones? A veces nos encontramos con situaciones que mis emociones apuntan para otro lado. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Ese es el verdadero discípulo, el que toma decisiones en base a sus emociones. Quiero decir, a Jesucristo y no en sus emociones ni sus conveniencias. Ahora, si esto es así, hermanos, estamos apoyados por Jesús. Y hay poder en la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando luchamos solo nuestra batalla, es cuando somos derrotados, hermano. Les digo esto, un poco extraño, porque probablemente algunos o muchos de ustedes no han vivido una situación así. Estábamos, me voy a ahorrar muchos detalles, pero estábamos en la situación de una persona endemoniada. Algunos dirán, no, pero existe. Bueno, está en la Biblia y sí existe. Una persona endemoniada, toda la noche se había pasado reprendiendo al demonio. Tenía 30 demonios, fueron saliendo y quedaba uno fuertísimo, que no salía. Y lo reprendían y lo reprendíamos. Bueno, nada. Allá llegándose el amanecer, alguien oró de esta manera. Y dijo, Señor, no hemos podido echar fuera este demonio. Pero así como los discípulos no pudieron echar fuera un demonio y te pidieron a ti, te lo trajeron a ti te traemos este caso, hazte cargo. No hemos podido, pero tú sí puedes echar este demonio. Inmediatamente esta persona se sentó, estaba acostada, y dijo, quédense con ella. ¡Pum! ¿Qué pasó allí? Entendemos el asunto. ¿Qué pasó allí? Toda la noche tratando de expulsarlo, reprendiendo, grupos que llegamos a orar, nos dejaron en turnos que entrábamos y nada, ya frustrados. Esa simple oración provocó un gran cambio. ¿Qué pasó? Bueno, no va a pedir opiniones porque se nos va a hacer largo, pero sucedió esto. La persona confesó su derrota. Aparentemente habíamos estado en nuestras fuerzas luchando contra ese demonio, tratando de echarlo. Cuando nos dimos por vencidos, soltamos aquello y Jesús se hizo cargo. Y el diablo lo notó, que ahora ya no éramos nosotros peleando, sino que era Jesús. Inmediatamente, antes que se le reprendiera, mejor dijo, me voy, quédense con ella. Y alguien le preguntó, ¿con quién? Con Nidia. Nidia, así se llamaba. Y así no sucede. ¿No se sorprendió usted a veces en sus batallas personales, cosas que suceden en su vida, luchando? Y aquello se cansa y hasta que usted deja las cosas en las manos de Dios, se rinde y la presencia sobrenatural toma control de esa situación y Dios obra. Así que por eso sus oraciones deben de ser de entrega a Dios. Tratar de, claro, esto no quiere decir que vamos a ser pasivos, sino vamos a hacer las cosas, pero hay veces que Dios nos dice, déjalo en mis manos. Dentro de ti, tú haz lo que tienes que hacer, pero dentro de ti no estés afanado con eso. De la iglesia que se destraba de Jesús, aunque lo siga mencionando, ya está perdiendo. Y eso es lo que sucedió en la historia de la iglesia. Lugares donde ha habido cristianismo, mucho cristianismo, y ahora no, es Islam. Porque las iglesias en esos lugares, después de siglos de existir, se acomodaron, porque reinaban ahí. Por eso alguien dice, lo que necesitamos es persecución en esta parte del mundo. Ojalá que no, ¿verdad? Pero en la persecución los cristianos despiertan y se aferran a Jesús. Y cuando nos acomodamos y hacemos nuestra propia voluntad, ahí se debilita la iglesia. Sépanos bien, es en sus propias vidas, es en sus propios hogares, en sus propios matrimonios, cuando están en esa lucha que no descifran cómo le hago y por qué no nos estamos llevando bien, nos estamos peleando, ¿qué nos está pasando?
lleguen los dos ante el Señor. No podemos, Señor. Ayúdanos. Ilumínanos. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, le dan lugar a Jesús como el fundamento de sus vidas. Y Jesús va a transformar las cosas de verdad, hermano. Ahora, el fundamento nos hace pasar a otra situación, que es la victoria. Con Cristo no seremos derrotados en la misión. Las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué menciona las puertas del Hades? Es como esto. Esa puerta está cerrada. Y esa puerta permanecería cerrada todo el tiempo si no hay alguien que va y la trata de abrir. Las puertas del Hades son las puertas del infierno. ¿Y qué tenemos que ver con las puertas del infierno? Sí, porque a nosotros nos da una misión de predicar, de traer a otros a Cristo. Pero cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán, es que la iglesia está cumpliendo su misión, está avanzando, está empujando las puertas del Hades y se abren con este tipo de iglesia, con este tipo de cristianos. Entonces, en otras palabras, tenemos que estar haciendo la misión que Dios nos ha encargado, ganar a otros, que no se vayan al infierno, que no se condenen. Mostrémosles el amor de Jesús, démosles el mensaje. Tengamos este enfoque. Unidos como iglesia, empujemos las puertas del Hades y la garantía no prevalecerán. Cuando usted está de la mano de Jesús, se van a abrir puertas. Y si a alguien le llega el momento de morir y piensa, ya me voy, ya estoy más allá que acá, ¿qué he hecho con mi vida? Y le preguntaran, mira, mi hermano, bueno, nadie va a preguntar eso, ¿verdad? Pero digamos su conciencia, ¿qué me llevo de acá? No me llevo nada, ni mi carro, ni mi casa, ni mi esposa, no me llevo nada. ¿Qué me llevo? La verdad, hermanos, lo único que uno se lleva, a los que ganó para Cristo. Sea su familia, allá se van a reunir las familias, dice, bendito el Dios y Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahí lo van a estar esperando los que usted ganó para Cristo. Se lleva almas, se lleva la preciosa alma de gente que usted ganó. Pero si alguien en ese momento dijera, no, fíjese, conmigo nadie se quiso convertir. Nadie se quiso convertir, no. Pero la Biblia decía, las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, nunca se le abrieron puertas para ganar a alguien. No, nunca nadie quiso convertirse. Yo le diría, hermano, lo que pasa es que usted no estaba empujando puertas. Se quedó solo. No, nadie se quiere convertir. No trabajó, pues. Porque cuando se trabaja, se avanza, las puertas se van a abrir. ¿Qué tal, hermanos? Fijar eso en nuestra mente como nuestra misión. Vamos a orar en este momento. Te agradecemos, nuestro Padre. Padre, te pido que todo lo humano de esta prédica, tú lo hagas a un lado y quede lo tuyo, Señor. Lo que es el Espíritu de Dios está revelando. Lo que es de tu palabra y tu Espíritu, no lo mío. Para que lo que hemos recibido sea auténtico, provoque una reacción auténtica en el Espíritu y no un temor en base a un regaño o una presión psicológica. Que tú hagas nacer en cada uno esa confianza en ti, ese depender de ti, ese sentirse en victoria en Jesucristo, adorar a Jesucristo y tener compasión por los perdidos y ganarlos, Padre. Síguenos bendiciendo, Padre, a lo largo de todo el tema que se va a estar desarrollando en este mes de aniversario. Y mientras estamos cada uno en oración, quisiera hacer una invitación
si alguien considera que todavía no ha rendido su vida a Jesucristo. Rendir me refiero a que uno controla su vida. Yo digo, yo esto hago y yo hago aquí. Y por ejemplo decir, no, esto lo voy a dejar para más después, cuando ya sea viejo. Es que quiere decir que uno está controlando su propia vida. Uno es el que decide. Pero cuando el Señor está en el corazón de uno, uno le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? Guíame, haz tu voluntad. Usted ya hizo eso. Ya se rindió a Jesucristo. Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga hoy. En otras palabras, que crea lo que hemos dicho, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere hacerlo. Pero esto no es solo decir así, sino que es mi Mesías, es mi Señor, es mi Salvador. Que usted lo reciba para usted. Jesús está esperando el momento que usted le diga así. Y Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. La puerta, ¿de dónde? De su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús puede entrar a su corazón hoy. Hay alguien que quiera recibir a Jesús hoy como su Señor y su Salvador. Yo quisiera pues tener la oportunidad de orar por usted. Solamente levante su mano donde se encuentra. Yo lo voy a ver, los demás hermanos están orando. ¿Usted quiere recibir a Cristo hoy? Quiero orar por usted. Levante su mano, no tenga ninguna pena. ¿Habrá alguien? Sé que aquí pues quizás todos o la mayoría lo hemos hecho, pero queremos dar esta oportunidad por si alguien quiere hoy venir a Cristo. Levante su mano, vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre y danos la oportunidad de ganar a otros para ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.